Ustream. Estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para llevar a cabo esta transmisión, esta enseñanza de este día de Shabbat. Continuando con la historia que veníamos haciendo ya desde varias semanas, con relación primero a la creación, y ahora estamos en la vida luego del diluvio. Bien, por cierto, seguramente habrán, como de hecho hemos escuchado de algunas personas que dicen que por las cosas que nosotros referimos en este tema, en estas enseñanzas, en estas investigaciones, no es posiblemente de agrado de varias personas, por cuanto asumen que lo dicho aquí en esta transmisión y el posterior video que quedan grabados no tiene relación con la escritura. Y eso es lo que hoy nosotros queremos aclarar. Aclarar un tema muy esencial dentro del conocimiento real y verdadero del Eterno. Que ciertamente las escrituras se las puede interpretar o se puede tener un pensamiento dependiendo del dependiendo de la perspectiva de cómo se la vea. Por favor, agáchese por ahí para que la cámara no la vea. Así agachadito, ya, para que la cámara no la vea. Bien. ¿Qué es lo que estábamos tratando de mostrar en lo que tiene relación o lo que está relacionado? Pásenlo, no se preocupe. Un poquito elevale eso, que se puede pasar un poco más elevado. Entonces, con lo que tiene relación a qué? Al pensamiento, la perspectiva, cómo se vea. Algo que debe quedar muy claro es esto, hermano. Cuando frente a usted esté un ateo es una persona que dice no creer en Dios. Pero un ateo, para saber o para decir que no cree en Dios, está seguro de que Dios existe, porque si no, no dijera yo me niego a creer en Dios. Eso es un ateo. Pero realmente el pensamiento de un ateo es no creer en las religiones. Eso es lo que sucede en la vida de un ateo. Y esto lo sé así, es cierto, porque durante 25 años en mi vida yo me declaré ateo e hice investigaciones para refutar la existencia de Dios. Investigaciones que hoy en día dan un buen resultado en los estudios que yo estoy realizando con relación a la escritura. Ahora bien, ¿por qué hay quienes dicen que lo que nosotros decimos no está en la escritura y por eso lo descalifican? Es por falta de conocimiento, por falta de investigación. Fíjense que existe una persona en Israel, en Tel Aviv exactamente, vive en Tel Aviv, es un israelita. Él se llama Israel Felkenstein. Este hombre es el director del Instituto Antropológico, creo que es un instituto de investigación de arqueología de Tel Aviv, y es profesor de la Universidad de Tel Aviv, conocedor de los idiomas antiguos, por cierto, un hombre pues muy probo en cuanto a su conocimiento. Y él hace una serie de estudios, por cierto escribió un libro que se llama Desenterrando la Biblia, en donde él hace aparecer ciertas contradicciones de la Biblia. ¿Pero por qué, hermanos? Es por la perspectiva de cómo se la vea. Porque si usted estudia la Biblia desde una perspectiva religiosa, entonces habrá episodios o conocimientos científicos que choquen con el conocimiento religioso. ¿Por qué? Porque un fanático religioso no estudia la Biblia con ciencia. Entonces, en ese sentido, nunca un religioso va a poder convencer a un ateo. Jamás. Durante 25 años de mi vida no hubo persona religiosa que me pueda convencer. Y yo había hablado y estudiado junto a muchos buenos religiosos y nunca me pudieron convencer. ¿Por qué? Porque las refutaciones científicas que yo hacía eran superior a la exposición religiosa, porque ciertamente la exposición religiosa carece de conocimiento, está llena de fatuidades que no tienen nada que ver con la verdad de la escritura, y esa es una verdad. Por eso una persona, cuando despierta el cristianismo, que es un extremo religioso, y va hacia el judaísmo, que es otro extremo religioso, no encuentra concordancia con la ciencia.
nada en la exposición religiosa encuentra cimiento en la ciencia. ¿Por qué? Porque está basado en ¿qué? En un dogma religioso alejado de la verdad de la Escritura. Por eso no pueden entender cómo es que Moisés cruzó el mar luego de ser abierto. Imagínense el declive que tiene el mar, cómo bajaron y luego subieron con la cantidad de animales, niños y la cantidad de personas. Cómo subieron luego ese declive, esa inclinación del mar hacia la superficie terrestre. Eso humanamente es imposible. Pero si el Eterno los guía, como de hecho los guió, en el mar de los juncos, donde hay una montaña dentro del mar, y habiendo menguado las aguas, pudieron pasar por ese sendero. Entonces eso es factible y es comprobable científicamente. Entonces se cae ahí la doctrina religiosa, decir que fue que abrió lo profundo del mar y luego mágicamente cruzaron. Y eso no se lo va a entender ningún científico porque no es comprobable. Fíjense ustedes qué ocurrió con Jericó. Jericó está sentado en una zona geográfica donde tiene geográficamente su relieve, tiene fallas tectónicas. Entonces, si nosotros vamos a hacer un estudio científico de cómo fue que cayeron las murallas de Jericó, porque era una ciudad muy amurallada y de gente muy fuerte y poderosa, que seguramente físicamente no iba a poder derrotar a Israel, pero con la ayuda del Eterno, porque él planificó el día exacto donde iba a haber un terremoto en Jericó por la falla geológica que tenía, y entonces cayeron las murallas y la mayoría de su gente pereció. Luego entonces el pueblo de Israel pudo invadirlos y a filo de espada conquistar el territorio. Entonces sí ve que suena lógico cuando hay conocimiento científico de las cosas. Pero desde el tema religioso, ¿qué podríamos decir? Yahweh les dijo que tocaran la trompeta y comenzaron a caer las torres y se acabó. Pero usted de eso no lo va a convencer un ateo. Con eso usted no va a convencer a un científico. Con ese dogma religioso, no. Tiene que ser un estudio profundo. Entonces, como nosotros traemos este tipo de estudio profundo de ciencia para comprobar la Escritura, quienes no tienen el conocimiento o quienes no han hecho la investigación, por no entenderlo, lo descalifican. Y entonces no aplican lo que dice Pablo. Pablo dice en Tesalonicenses que hay que analizarlo todo, retener lo que sirve, lo bueno, y desechar lo malo. Eso es el consejo de Pablo y eso es lo que debemos hacer. Así se lleva una investigación, así se aprende, así se llega al conocimiento. Entonces, bien, hay un hecho que le decía en este libro que escribe este israelita, Israel Fechester, que dice, por ejemplo, que hay una contradicción en cuanto al libro de los reyes, o en la crónica de los reyes. ¿Por qué? Porque se hace ver al reino del norte como un reino insignificante, los reyes malditos se los llama, y que su reino no era un reino próspero, que era, digamos, un reino totalmente pequeño. Y cuando él va a las ruinas de Samaria, encuentra las ruinas de un edificio que era un majestuoso palacio real, donde concluye, según sus conocimientos, que era imposible que sea un reino pobre, si no hubieran podido levantar gran majestuoso palacio para el rey. Entonces él concluye que estos reyes, y sobre todo un rey, el rey, si mal no recuerdo, el rey Otri, era un rey muy rico y poderoso, y que era un reino muy grande, digamos, políticamente, su situación geopolítica era mayor a la de Judá, el reino del sur, porque eran 10 tribus, era un territorio más grande y era más fértil que el territorio de Judá, porque el territorio de Judá es pedregoso. Entonces, siendo un lugar mucho más fértil, pues tiene que haber tenido un desarrollo socioeconómico mayor. Pero la perspectiva de la Escritura no habla de su bonanza económica. La perspectiva de la Escritura habla es de reyes que no hicieron la voluntad del Eterno y por eso levantó otros reinos que lo conquistaron, como el reino de Asiria, que los llevó cautivos. Pero no habla específicamente de la bonanza de uno u otro reino. Entonces él encuentra ahí una contradicción en su libro que lo escribe, porque dice que no pudo haber sido explicado o narrado de un reino poderoso y un reino inferior, porque Judá debería haber sido inferior al reino de Israel. Y en eso
socioeconómicamente hablando, es real. Él no se está equivocando, ni él está diciendo algo que no dice la Escritura. Él está llevando un conocimiento técnico por las circunstancias en las que se desarrollaron estos dos reinos. Entonces no podemos descalificarlo a él como un científico, como un investigador, ni como un hereje por lo que escribe. Simplemente le está dando a conocer una realidad de lo que sucedió. Pues eso no significa que la promesa de que del reino de Judá se levante el único Mashiach, el rey, el ungido, para gobernar a la nación de Israel, eso no significa que sea verdad, ni él lo dice tampoco. Pero estoy seguro que cualquier agorero del desastre lea esto y seguramente le va a decir que él es un hereje. ¿Por qué? Porque él encuentra esas contradicciones, pero no por la Escritura, por la perspectiva verdadera del Eterno, sino por el fanatismo religioso. Porque él, por ejemplo, cuando está leyendo la Escritura, toma un texto que fue utilizado por la Iglesia Católica, que es la Biblia del Oso, que es escrita o traducida en latín. Entonces él muestra la diferencia que hay en cuanto a la religión, y eso es lo que le ha hecho daño al mundo que quiere buscar del Eterno. Y es ahí donde la gente toma este camino fanático religioso, que lo encasilla en un formato y no puede salir de él a buscar conocimiento. La Biblia del Oso es de Casiodoro Reina. De Casiodoro Reina, sí, correcto. 592, viene del texto precepto del griego. Entonces bien, vamos a entrar ya en lo que es el tema de la enseñanza. Hice este preámbulo ¿para qué? Para tratar de entender que lo que nosotros traemos está relacionado a la Escritura, pero queremos mostrar una realidad, una verdad científica, algo que usted le pueda comprobar. Cuando usted esté frente a un ateo, poderle demostrar que sí existe Dios, que sí existe Yahweh, que tiene su nombre, y que todo lo que dice la Escritura es comprobable científicamente, que eso fue real, que no es una fantasía inventada. Desde la perspectiva religiosa, fanática, dogmática, sí, se torna una fantasía que no es comprobable, y por eso un hombre de ciencia no lo va a creer. ¿Por qué? Porque hacen aparecer a un Dios mago, que todo lo hace por algo fantasioso, como algo fantasioso que no se lo puede comprobar. Y eso es falso. Todo es comprobable, hermano. Miren, Abraham, estamos siguiendo la historia y hemos llegado a Abraham la semana pasada, ¿cierto? Ya vimos que Abraham no, como se decía, como dice la religión, que a partir de los 75 años se convirtió al Eterno, y que antes era, por vivir en Ur de los Caldeos, supuestamente, que él era un idólatra, cosa que lo demostramos que es falso. Claro, unos dirán, pero es que estás tomando del Sefer Yashar y eso no es la Escritura, y entonces por eso no sirve esa investigación. Pues resulta que el Sefer Yashar está avalado por la Escritura, porque en Josué 10:13 dice que existe ese libro. Entonces vamos a recurrir a ese libro que la Escritura me dice que existe, como el libro de Enoc, igual que habla Judas del libro de Enoc. Entonces recurrimos a lo que la Biblia avala. Ahora bien, no era idólatra Abraham, y por eso, por ser un hombre fiel, que tuvo comunicación con el Eterno desde los 3 años de edad, según refiere el Sefer Yashar, él recibe una promesa que hoy es discutible, por ejemplo, con el movimiento musulmán. El movimiento musulmán dice que como Abraham recibió la promesa, y esa promesa era para su linaje, entonces ellos son también beneficiarios de esa promesa, o herederos de esa promesa. Entonces vamos a aclararle al movimiento musulmán que no tiene razón. Y por eso vamos y leamos en el libro de Génesis, capítulo número 15. Génesis, capítulo número 15, versículo número 1. En Génesis 15:1, la historia es necesaria, hermano. ¿Por qué la historia es necesaria? Porque no vamos a tener bases sólidas para creer, para tener fe, y para demostrarnos nosotros mismos que el Eterno es real y que todo lo que se ha prometido tendrá cumplimiento en nosotros, que somos la descendencia de Abraham. Llámele como le llame, descendencia espiritual, descendencia, linaje físico, el que yo creo, linaje físico, en cuanto a la cadena genética, es la que yo creo, pero que también habrá quien reciba esta promesa, como bien está profetizado en Ezequiel, por haber abierto el corazón a unirse
al pueblo escogido del Eterno. Sí, es cierto también. El descendiente de Abraham en Agar la egipcia, que es Ismael, y la descendencia de Ismael, está fuera de esta promesa y lo demuestra la Escritura. Génesis 15:1 dice: algún tiempo después vino la palabra de Yahweh a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy un escogido para ti, tu recompensa seré muy grande. Dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Antes de continuar, hermano, yo acabo de recordar algo que me hicieron referencia respecto de un tema que se predicó en un lugar, donde se decía que el Manjén David, ahora me recuerdo porque aquí dice: yo seré un escudo para ti. Y resulta que cuando el libro de Génesis, Yahweh le dice: yo soy un escudo para ti, utiliza la palabra Manjén, que significa protección. Significa, o sea, un escudo es eso, una protección, ¿verdad? ¿Qué significa protección? Yahweh le dice a Abraham: yo seré para ti un Manjén, un escudo, una protección. Entonces la bandera de Israel tiene una estrella, ¿verdad? O el escudo. Y esa estrella, según predicadores, dicen que tiene poder y que de hecho habría que llevarla para que nos dé protección. Mire, eso, en la verdad del Eterno, eso se llama herejía. En la verdad del Eterno, tener un símbolo y decir que ese símbolo lo protege es como tener un Dios. Es como tener una imagen que supuestamente nos dé protección. Es lo mismo que hizo Jeroboam con los becerros de oro. Es lo mismo que hacían las naciones con Dagón, con Astarot y con todos los dioses. El becerro de oro, cuando lo hicieron, no era de otro dios. Era un intercesor entre Yahweh y los hombres. Correcto. O sea, ellos lo hicieron pensando en Yahweh. Pues, pero era incorrecto, ¿verdad? Era una imagen. Claro, pero les dijo que no hagan imagen ni semejanza de nada. Es como la serpiente que en el desierto se la hizo y que Yahweh, a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque hizo Yahweh una serpiente en el desierto. Y le dijo al pueblo: si ustedes miran a la serpiente, entonces la maldición se va a acabar con ustedes. Y el pueblo miraba a la serpiente. No es porque él quería que vean una imagen. Él quería probarle la obediencia, que era lo que la lucha que tenía Yahweh con el pueblo en el desierto, con esa generación que pereció los 40 años en el desierto. Era una lucha insistente de Yahweh con la desobediencia de ese pueblo que era de dura cerviz, como les decía Moisés en el libro de Deuteronomio. Entonces no es que Yahweh les puso una imagen para que luego ellos tengan esa imagen para decir que esa imagen le daba protección o hacía milagros. Porque decir que la estrella de David es una estrella que hoy en día debemos llevarla y muchos se la atan al cuello en una cadena. Entonces estamos diciendo que necesitamos de un amuleto. Y fíjense que le voy a demostrar, no con mis palabras sino en la escritura, que el escudo, el manjén que nosotros tenemos es Yahweh y está plasmado en la escritura. En las escrituras se llama sortilegio. Claro, eso es agorero. ¿Y eso proviene de dónde? De la cábala. De la cábala que los judíos aprendieron con los magos en Babilonia, con los astrólogos en Babilonia. De ahí sale la cábala. Bien. Veamos que Yahweh le dice a Abraham: yo seré tu manjén, yo seré tu escudo, yo seré tu protección. Entonces él no iba a necesitar de ningún amuleto, porque le dice: yo seré tu protección. Y ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 33. Vamos a salirnos un ratito de este tema para hablar brevemente del manjén, que luego vamos a tener un estudio. Cuando lleguemos a los reyes vamos a tener todo un estudio del manjén o de la estrella de David. Pero vamos a poner algo rápido aquí. Deuteronomio 33, 29. Miren lo que le dice Yahweh a través de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio 33, versículo 29. Deuteronomio es el cuarto libro de la Biblia. El quinto libro, donde termina el Pentateuco. Deuteronomio 33, 29 dice: oh feliz Israel, ¿quién es como tú? Un pueblo librado por Yahweh. Tu escudo, ahí usa la palabra manjén. Por eso es necesario el diccionario Strong. Alguien por ahí también me decía: pero es que hebreo. ¿Hebreo qué, hermano? Si usted no va a aprender hebreo, o por lo menos no se ayuda con un diccionario Strong, no va a entender la escritura. Eso es simple.
No se va a entender, porque usted le dice un escudo. Pero si usted lee la palabra manjén, usted entonces cuando le enseñen el manjén David, usted va a decir, no, yo no necesito eso. Porque yo leí que en Deuteronomio se le dice al pueblo de Israel, Yahweh es tu manjén, Yahweh es tu escudo. Deuteronomio 33, 29, oh feliz Israel, ¿quién es como tú, un pueblo librado por Yahweh? Tu manjén, tu escudo, protector, tu triunfante espada. Tus enemigos vendrán arrastrándose ante ti y tú les pisarás la espalda. ¿Por qué? Porque tienes una protección. ¿Quién es la protección? ¿Quién es el manjén? ¿Quién es el escudo? Yahweh, hermano. No necesitamos amuletos para demostrar que tenemos la protección de Yahweh. Eso no es agradable ante el Eterno. ¿Por qué tiene la bandera de Israel eso? La bandera de Israel tiene un escudo. Eso lo vamos a ver luego en un estudio cuando avancemos Pero en sí esto. vale explicar que tiene porque es una nación actual. Pero eso no quita que sea el reverdecer de la vida. Bueno, ellos eligieron ese símbolo, ¿cierto? El sionismo. Eligieron ese símbolo, pero ese símbolo tiene un trasfondo también, hermanos, que no es agradable al Eterno. Ellos eligieron eso, está ahí en la bandera de Israel, es el símbolo de la nación geopolítica de Israel, que no necesariamente significa que a la que debemos adorar, no. Nosotros entrañablemente amamos a quién, al pueblo del Eterno, y no todos los que viven en Israel son pueblo del Eterno. Eso lo tengo que decir claramente, hermano. No todos los que viven en Israel son israelitas, lo dijo Pablo, ni siquiera son mis palabras. Voy a tomar las palabras de Pablo en el libro de Gálatas. No todo el que vive en Israel es israelita, y eso es un hecho, hermano. ¿Por qué? Porque en Israel inclusive hay sinagogas de lesbianas y de homosexuales, y yo no creo que un grupo de lesbianas Yahweh los considere su pueblo. No lo creo, porque la escritura me dice que no. Entonces, no todos los que viven en Israel son israelíes. Bien, vamos a continuar para demostrarle, y esto es necesario, hermano, ¿por qué? Porque hay hermanos que todavía están, digamos, recientes. Una cosa. Esteban en Hechos 7:48, si no me equivoco. Sí, 7:48. Les llama la atención porque el pueblo del Eterno, que eran los que estaban ahí, estaban adorando a esa estrella. Y les llama la atención Esteban y les dice, ustedes son necios y siguen con esa estrella. No está diciendo que ya no son pueblo. Es algo similar a lo que está pasando hoy. Ellos no dejan de ser pueblo como pueblo, pero necesitan reconocer al Mesías. Pero como pueblo, como nación, está ahí. Pero eso no quiere decir que el sello de la bandera de Israel sea algo agradable al Eterno. Ellos siguen en el mismo pecado que Esteban en Hechos 7 les está diciendo, y siguen usando la estrella de Renfán. Si ustedes van a ver en la Biblia o en Google, estrella de Renfán, ustedes van a encontrar en las pirámides de Egipto en la estrella de David. ¿Cómo puede ser que sea la estrella de David si David es del año 1100? Y en las pirámides de Egipto, que tiene como 4.000, 5.000 años anterior a David, ¿cómo puede estar ahí algo que suponía que era de David? Ustedes lo pueden ver, o sea, es algo que no se va a inventar Marcelo ni yo. Está ahí, ustedes ponen estrella de David, Egipto, y les sale una foto de esa estrella puesta en las pirámides de Egipto. Entonces, no puede ser eso un amuleto del Eterno. Bien, fíjense que existen muchos versos en la Biblia donde aparece la palabra manjén, y sobre todo en los salmos, y todos los salmos se refieren a la protección que Yahweh da. Tú eres mi manjén. Mira lo que dice David, que esto quería también resaltar ya para seguir con el tema. En 2 de Samuel, capítulo 22, el libro de Samuel está antes de los reyes, más o menos en un 40% de la escritura, por ahí se encuentra, antes de la mitad, se encuentra el libro de Samuel. Los dos libros. La 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, mire lo que dice David. David dirigió a Yahweh las palabras de este cántico, después que Yahweh lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Y dijo, oh Yahweh, mi roca, mi fortaleza, mi libertador. ¿Y sabe qué palabra utilizó? Yeshua. Ani Yeshua, mi libertador. No dijo Yeshua porque Yeshua no existe gramaticalmente y ningún verso en la Biblia. Yo reto a cualquier persona que diga que el nombre de Yeshua es Yeshua, que me diga un verso donde se conjuga la palabra Yeshua. No existe en la escritura.
Yo lo he investigado, no existe. En cambio, la palabra Yeshua, que significa mi salvación, se encuentra 79 veces en el Tanakh, en 77 versos. Así que gramaticalmente no es conjugable Yeshua. Aquí David dice, en el versículo 2 de 2 de Samuel 22, dijo: oh Yahweh, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, oh Elohim, la roca en quien yo me refugio, mi manjén, dice David, mi manjén. Ese es el manjén de David, Yahweh. Acusan a David de decir que él hizo un manjén, un escudo para que hoy en día lo adoren, pero es falso, porque David no muestra ningún escudo. David dice aquí sus palabras, que Yahweh es su manjén, él es su escudo, su protección. Así que no podemos acusarlo a David de haber fomentado la idolatría de un símbolo como es el manjén de David. Eso está fuera de contexto, hermano. Y en el Salmo 3.2 también refiere David, en el Salmo 3.2, muchos dicen de mí. Mire que está hablando acá de mí en el Salmo. En el Salmo dice, muchos dicen de mí, estas son palabras de David, no hay liberación para él en Elohim. Eso es lo que decían, que nadie lo iba a salvar, ni siquiera Elohim. ¿Y qué dice él? Pero tú, Yahweh, eres mi escudo, tú eres mi manjén, mi protección, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Clamo en voz alta a Yahweh y él me responde desde su santo monte. Entonces, ¿quién es la protección? ¿Quién es el manjén de David? Es Yahweh, hermano. Ese es el manjén. Bien, hay muchos versos, pero ya vamos a ocupar tiempo. Cuando lleguemos a un estudio que vamos a hacer respecto del manjén de David y de toda la trayectoria y la historia, como dice Marcelo, que ese mismo símbolo, el que utiliza el sionismo como el manjén de David, aparece en las pirámides miles de años antes. ¿Cómo es que es de David si es de un movimiento pagano, como es el movimiento, como es la religión egipcia? Entonces eso sería incorrecto, hermano. Así es como tenemos que leer la escritura. La escritura no es que porque yo escuché un tema de alguien, yo lo traigo como cierto y lo predico, y entonces yo voy a adorar lo que la persona que mostró una enseñanza adoraba. No, hermanos, ni siquiera a mí me crea. Eso lo venimos diciendo desde hace varios años que empezamos a hacer estos estudios. Usted tome la escritura, usted tome los argumentos científicos y estudie. Nosotros solo le hacemos referencia a lo que hay, y a usted le toca irlo a investigar, pero no lo deseche sin antes hacerlo. No porque yo le diga que en el libro de Enoch dice algo que la escritura no lo dice, deseche la enseñanza porque asume que lo que yo digo es fuera de la Torá, y lo que no dice la Torá no se lo debe predicar. Esas son limitaciones de una persona que no quiere entender la verdad del Eterno. Son limitaciones propias de un ser humano, o diría yo, hermano, no me gusta vanagloriarme, pero siempre trato de seguir el ejemplo de Pablo, porque yo creo que fue un hombre cabal, íntegro delante del Eterno. Pablo le decía a ciertos personajes que se llamaban apóstoles, se levantaron a sí mismos llamándose apóstoles, y él decía, bueno, seguramente ustedes son grandes apóstoles, no me quiero vanagloriar, pero hoy voy a recurrir a las visiones. ¿Y por qué recurrir a las visiones? Porque en la visión a él se le hizo un llamamiento. ¿Un llamamiento para qué? Para que vaya a dar a conocer la verdad del Eterno, para sacarle al pueblo judío todas las mentiras rabínicas que había en torno a la religión judía, o a la religión en ese tiempo farisaica. Hoy en día el movimiento ha continuado, cambió el nombre, pero sigue el extremismo religioso en el judaísmo como en el cristianismo. Entonces Pablo le decía a estos personajes, yo voy a recurrir a las visiones. A mí me levantó Yahweh, tengo la misión de Yahweh. ¿Acaso algunos de ustedes tuvieron la misma experiencia? Si tuvieron la misma experiencia, desen por levantados por el Eterno. Pero si no, entonces traten de ser personas metódicas en cuanto al estudio.
Porque, hermanos, nadie obtiene la sabiduría del Eterno si no es dada. Y usted lo puede corroborar en toda la Escritura. ¿O acaso Moisés tuvo la revelación porque él se levantó a estudiar solo? No, hermano. Fue Yahweh el que le mostró. Lo mismo ocurrió con Saúl. ¿Quién le dijo a Saúl? ¿Quién le mostró la Besorá? ¿Quién le dio? Habló de las nuevas, digamos, de la buena noticia, de la conformación del reino, porque eso es todo un estudio que venían haciendo los rabinos. La conformación del reino, cómo se iba a conformar el reino, cómo se iba a restaurar el reino cuando ya cientos de años se había perdido. ¿Cómo lo iban a restaurar? Era gran debate rabínico. Pero a Saúl se lo reveló el Eterno directamente por medio de Yeshua, en visiones, y él lo difundió por medio de sus enseñanzas. ¿Quién le mostró a él? Fue el Eterno. Si no es dado por el Eterno, hermano, difícilmente van a entender. Difícilmente. No quiero parecer, en este momento, no quiero parecer vanaglorioso, pero no se puede descalificar algo que no se entiende solo porque no se lo recibió. Yo creo que hay que ir a estudiar y refutarlo, pero con hechos, con estudio. No porque no me gustó, sino porque ya tuve el conocimiento de poderlo refutar. En ese sentido, cuando yo he refutado algo, que sí lo he refutado, lo he hecho, hermanos, con conocimiento, con investigación. Porque si no, no lo hago, si no me callo, si no sé de algo que una persona expone, no lo voy a refutar porque no lo sé. Y no todo lo sé tampoco, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hay que aprender. Bien, vayamos entonces al capítulo número 2, estamos en Génesis 15. Génesis 15, versículo número 2. Dice, Abraham dijo, soberano Yahweh, ¿qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos? Hasta este punto, Abraham no tenía hijos ni siquiera con Agar, ni siquiera lo tuvo Ismael. Entonces le dice, ¿cómo es eso? Tú me prometes, pero ¿qué voy a obtener? ¿Cómo es eso que yo voy a tener un gran territorio si ni siquiera tiene hijos? ¿Quién va a heredar? ¿Acaso Eliezer, aquel damaseño que tú me diste? Vayamos a leer. Estamos en el versículo 2 de Génesis 15. Pero Yahweh dijo, Abraham le dijo, soberano Yahweh, ¿qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos y el que está a cargo de mi casa es Eliezer el damaseño? Versículo 3. Abraham agregó, ya que tú no me has dado linaje, mi mayordomo será mi heredero. Verso 4. Vino a él palabra de Yahweh en respuesta, ese no será tu heredero, nadie más que tu propio hijo será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y añadió, así será tu linaje. Verso 6. Y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. Entonces le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur, de los Casditas, dice acá, que son los caldeos, para asignarte una tierra como posesión. Y él le dijo, Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Claro, le responde, porque él le dice una promesa. Le dice, pero ¿cómo voy a saber que eso se va a cumplir? Lo mismo que hizo Jefté. Me acuerdo cuando Jerobaal fue llamado y le dijo que vaya a luchar contra los invasores. Y él dijo, pero ¿cómo sabré que yo voy a vencer? Necesito señal, ¿verdad? Cuando este hombre le dijo, yo voy a poner aquí un paño y quiero que llueva y que solamente se moje el paño y que no se moje la tierra. Ahí yo sabré que eso vino de parte de Yahweh. Mira la señal que pidió este hombre, ¿verdad? Antes de ir a combatir, si mal no recuerdo, con los madianitas. Entonces Abraham también le dice, pero ¿cómo voy a saber que esto es verdad? Entonces miren la respuesta de Yahweh. Dice, y le dijo a Adonai Yahweh, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cordero de 3 años, una tórtola y una ave joven. Verso 10. Él le trajo todo esto y los cortó en 2, poniendo los cadáveres frente a frente, y Abraham a las espaldas de Abraham. Versículo 12. Cuando el sol estaba para ponerse, le vino un profundo sueño
Y Abraham lo llenó de terror, un gran terror, y una oscuridad bajó sobre él. Versículo 3. Y le dijo a Abraham: sabes bien que tu linaje será extranjero en la tierra. Mire, le está hablando de quién va a ser el hijo que va a poseer la promesa. Entonces miremos acá, que aquí está la respuesta para los islámicos, para los descendientes de Ismael, en el versículo número 13, Génesis 15:13 dice: y le dijo a Abraham: sabes bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y serán esclavizados por 400 años. ¿Quién fue ese pueblo que fue esclavizado y oprimido en una tierra extranjera durante 400 años? Versículo 14. Pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos le sirvan, y al final saldrán libres con una gran riqueza. ¿Quién es ese pueblo que le sucedió eso? ¿Fue el pueblo de Ismael? No, hermano, fue el pueblo nacido de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. A ese pueblo le aconteció lo que está narrando acá. Versículo 14. Pero yo ejecutaré juicio sobre la nación a la que ellos le sirvan, y al final saldrán libres con una gran riqueza. Verso 15. Y en cuanto a ti, tú irás con tus padres en paz, y serás sepultado a una edad muy avanzada, y regresarás aquí, y regresarán aquí en la 4ª generación, porque la maldad de los emonitas no se ha cumplido aún. Es decir, Yahweh estaba esperando a que la maldad de ese pueblo que habitaba en la región de Canaán llegue a su colmo, y eso duraría 400 años. Duraría desde la muerte de Abraham hasta la salida. Fíjense que ahí hay una contradicción. Yo le aseguro que un investigador le va a decir: esto no está bien, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque la escritura dice que van a ser 400 años, ¿verdad? Y resulta que luego nosotros leemos que solamente estuvieron 280 años, creo, Marcelo, ¿cierto? El pueblo de Israel en Egipto estuvieron 240 años. Pero habla de 400 años. Pero resulta que acá, desde el día que se le da la promesa, le dice: pasarán 4 generaciones. Y las 4 generaciones se les toma en cuenta como 100 años de cada generación, según dice acá. Es decir, que desde que se le dio la promesa, cuando Abraham tenía 100 años, si usted se ponía a contar hasta los 240 años del pueblo de Israel, se cumple 400 años. Entonces, si una persona se pone a estudiar, le va a decir: pero aquí hay una contradicción, porque acá habla de 400 años, pero se cumplieron solo 240 años del cautiverio de Israel en Egipto. Entonces la Biblia está mal, le van a decir, ¿cierto? Pero como usted está leyendo en una traducción que omite el hebraísmo, el pensamiento real de las palabras, entonces no lo va a entender. Y el que hace la investigación en esos textos tampoco lo va a entender. Pero si usted recurre al hebreo, usted se va a dar cuenta que las palabras específicas que se hablan tienen un tiempo determinado. Entonces ahí no se va a equivocar. Y ahí no va a decir: la Biblia está mal. ¿Por qué? Porque lo que está mal son las impresiones que hicieron. Quienes hicieron las traducciones fue los que mutilaron el pensamiento verdadero. Entonces un predicador que se diga gran predicador y que quiera refutar los hechos de otros sin conocimiento ninguno, porque leen una Biblia mal traducida, ¿cómo puede tener autoridad para decir lo que usted habla no está bien? También un predicador de la Torah no puede guiarse con la Biblia Reina Valera. Eso es imposible. Pero debe enseñar los errores de la Reina Valera. Entonces, pero no puede ser su texto de estudio, porque no va a aprender nada, se va a quedar cristiano. ¿Y qué ocurre ahí? Todas las Biblias en el contexto hebreo, o recurrir al diccionario para ver cuál es el pensamiento original de la palabra. Claro, y eso trae algo. ¿Qué trae? Trae desconocimiento en lo que se está nutriendo el predicador, y desconocimiento que proclama a los que lo escuchan. Ahí, eso es grave. ¿Por qué? Porque el que está siguiendo al tal predicador se está llenando simplemente de errores que no concuerdan con la verdad. Yo le preguntaría, por ejemplo, a una persona que diga que lo que nosotros decimos es erróneo, que me aclare este hecho. ¿Por qué acá dice que 400 años va a estar cautivo el pueblo de Israel en Egipto, pero resulta que luego dice que tuvieron solo 240 años? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se perdieron 160 años o alguien mintió? ¿Cierto? Según las perspectivas religiosas de las traducciones.
Pero cuando nosotros hacemos un estudio serio, nos damos cuenta que en realidad la promesa se le dice a Abraham. Y le dicen 400 años ocurrirá esto. Bien. Vayamos al versículo 17 de Génesis 15. Cuando se puso el sol y se hizo muy oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha flameante que pasaba por entre las mitades, es decir, por el holocausto que hizo Abraham. Se prendió fuego. Esa era la señal, porque ¿qué le dijo Yahweh? ¿Tú quieres señal? Ok, tráeme el sacrificio. Y entonces cuando Yahweh hizo bajar fuego del cielo, que también es comprobable por si acaso hay alguien diga, a ver, pero ¿cómo es que Yahweh hace arder fuego en un lugar cualquiera? Es sencillo. Usted vea cuando caiga un rayo desde el cielo y luego que el rayo tiene contacto con algún lugar terrestre, se produce una explosión y después de la explosión hay fuego, ¿cierto? Pero entonces, el milagro es hacerle caer donde él quiere. Claro, por supuesto. Pero es científicamente comprobable de que sí puede bajar fuego del cielo. Es comprobable. O sea, el milagro es comprobable. Versículo 12. Dice, cuando el sol estaba para ponerse, le vino un profundo... Ah, no, eso ya lo leímos, ¿cierto? Estamos en el versículo 18. En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham, es decir, un pacto, diciendo, a tu linaje le asigno esta tierra, desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? A ver. El río Nilo. Y yo pregunto, ¿será que Israel ya conquistó el río Nilo? ¿Será que las riberas del río Nilo ya le pertenece a Israel? Aún no, pero aquí se le promete a Abraham. Entonces, para los religiosos cristianos que dicen que ya todo se cumplió, y por eso, según su perspectiva, en Mateo 5:17, en la mala traducción dice, no he venido a abrogar la ley hasta que todo se haya cumplido. Ellos dicen, pero ya se cumplió, entonces ya se abolió la ley. Pero no, todo se ha cumplido porque la promesa a Abraham es que Israel, es decir, la descendencia de Abraham tiene que tomar desde las riberas del Nilo. Y eso no ocurrió. Eso no ha ocurrido, hermano. Entonces, si nosotros hacemos un estudio profundo, nos damos cuenta que muchas cosas faltan por cumplirse. ¿Por qué no se habrá cumplido, me pregunto yo, en el tiempo del pueblo de Israel cuando conquistó Canaán? Por cierto, ¿saben qué significa Canaán? Canaán significa mercaderes, significa traficantes. El nombre de Canaán ha sufrido muchos cambios de ese territorio. Y según los mapas, que por cierto acá en el texto lo tengo, cuando terminemos de escribir esto, lo vamos a subir ahí, van a poder guiarse inclusive con los mapas. Ustedes se van a dar cuenta el gran territorio que le faltó a Israel. Desde la ribera del Nilo hasta el gran río, el río Parak. Ustedes van a ver en los textos hebreos que no dice río Éufrates, por si acaso. Miren, hay una gran confusión en las traducciones, porque las traducciones se refieren al río Éufrates. El río Éufrates, realmente la palabra hebrea es pero dicen algunos, según en la región donde pronuncian, los sefardíes o los askenazis, pero la más exacta es Parot. Y Parot se refiere a fecundidad. Así se llama, ese es el nombre del río. Es el río más largo, hermanos. Este río Éufrates. Es el río más largo del occidente de Asia. Nace de las montañas de Armenia y desemboca en el Golfo Pérsico. Mire la gran longitud que tiene este río. Por eso se llama el Gran Río, el río Éufrates. Que por cierto es uno de los 4 ríos que mojaba el Edén. Entonces por eso sabemos que el Edén tiene origen en la Mesopotamia. El Edén es un sitio que Yahweh tomó para poner en su creación y es original de la Mesopotamia. Es un lugar físico, no es fantasía. No es que el Edén esté en el cielo y allá donde uno no, hermanos. Todo es físico, comprobable. El Edén de Yahweh se inició en la Mesopotamia. Y ahí están los ríos que dice que lo mojaban. El río Tigris y el río Éufrates.
Hay estudios científicos por determinar en el globo terráqueo cuántos son los lugares más fértiles. El primer lugar se lo lleva la Mesopotamia. Hermano, se llama Canaán, por ejemplo, el sitio que Yahweh le dio al pueblo de Israel, donde dice una tierra que fluye leche y miel, se llama el valle o la ribera más fértil que existe en el mundo. El creciente fértil, así le llamaban. Y el segundo lugar lo tiene Ecuador. Bueno, sí. Todo lo que es la cuenca del río Guaya. Bueno, sí, hay lugares muy fértiles en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Brasil también tiene lugares muy fértiles. Pero fíjense que ¿por qué Yahweh le da este territorio? El territorio de la vertiente del lugar más fértil. Así de hecho se llama, así le llamaban antiguamente, desde hace 3000 años, antes de la venida de Yeshua, le llamaban así, el creciente fértil, le llamaban a la tierra de Canaán, donde se asentaron muchas naciones, ¿verdad? Pero ese territorio estaba ¿para quién? Para el pueblo que haga la voluntad del Eterno, porque es un sitio específico, hermano. Es un sitio que Yahweh escogió porque es lo mejor del globo terráqueo, como dice el hermano Shua, lo mejor del globo terráqueo. Y tiene que restaurarse esa tierra, que por cierto fue manipulada de una forma errónea por las personas que estuvieron ahí ante Israel, y luego el propio Israel cuando desobedecieron a las ordenanzas del Eterno en cuanto a la tierra. Hoy en día la verdad no sé cómo lo estén llevando, pero yo creo que ha sufrido mucho maltrato esa tierra y por eso tiene que ser restaurada. Por eso es la etapa de la restauración. Por eso hablamos de que la tierra se tiene que restaurar, sobre todo esa tierra que Yahweh le dio a su pueblo. Bien, estamos en alguien que me ayude, ¿qué estamos? Sí, en el 18. Verso 18 dice: en aquel día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu linaje, esto es específico, no es a los islámicos que provienen de Ismael, no es a los ismaelitas, está comprobado, la escritura lo comprueba. Y ellos en el Corán tienen este libro, el libro de Bereshit, el libro de Génesis, porque el Corán tiene el Pentateuco, así que tratan de sacarlo de contexto, pero esto no lo pueden sacar de contexto. ¿Por qué? Porque es algo que ocurrió. Eso no le pasó a los ismaelitas. Históricamente lo he investigado y no hay un suceso que se narre respecto de algo que le haya ocurrido a alguien proveniente de Ismael. Pero sí al pueblo de Israel sí le ocurrió y está comprobado, no solo por la escritura, sino por hechos seculares. La historia secular también la narra. Bien, entonces el pacto dice aquí en el versículo 18: en aquel día Yahweh hizo una alianza, un pacto, diciendo: a tu linaje le asigno este territorio, ¿verdad? ¿Cuál era el territorio? El territorio de los Canmonitas, de los Hititas, de los Perecitas, de los Refaí, de los Amoritas, de los Canaanitas, de los Girgasitas y de los Jebusitas. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en un mapa, y en el mapa vamos a ver toda la trayectoria de Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos a la ribera del río Éufrates, Babilonia, hasta que llegó a Aram, pasó por Alepo, por Hamat, llegó a Siquem. Recordemos que él se estacionó inclusive en Siquem, tuvo alguna relación con el rey de Siquem, y se estacionó en Hebrón. De hecho, si mal no recuerdo, en Hebrón, ya lo vamos a ver acá, en Hebrón él hizo un altar, si mal no recuerdo fue en Hebrón, donde hizo un altar y donde proclamó el nombre de Yahweh. Los religiosos dicen, tanto los judíos como los cristianos, los extremistas religiosos, dicen es que los cristianos evangélicos dicen: decimos Jehová porque nadie sabe el nombre, ni siquiera los judíos saben el nombre. Y los judíos dicen: pero es que no se lo pueden nombrar. Pero resulta que Abraham sí sabía el nombre, y aquí demostramos que es falso cuando dicen que supuestamente Yahweh le habló a Moisés y le dijo: es que Abraham, yo no me di a conocer con tu nombre. Falso, eso es falso, eso está mal traducido. Porque aquí vamos a demostrarle que Abraham hizo un altar y proclamó el nombre de Yahweh. Y si mal no recuerdo fue en Hebrón, pero ya lo vamos a ver. Entonces en el mapa está el recorrido de cuando llegó hasta Egipto, saliendo desde Ur de los Caldeos. Entonces en Egipto
Él recibió gran riqueza. ¿Por qué? Por obra de Yahweh. Esos eran los milagros de Yahweh. Le dio riqueza. El pueblo de Israel, con el pueblo de Israel ocurrió lo mismo. Cuando salió de Egipto salió con gran riqueza. Y todo fue porque Yahweh, a través de sus hechos maravillosos, causó terror. Porque así es como Yahweh nos ayuda. Yahweh nos ayuda causando influencia en las otras personas. Y eso no es fantasía, hermano. Eso no es una fantasía, eso es comprobable. Porque las personas, muchos, pueden tener una afinidad con un hijo del Eterno. Pueden ver gracia y ayudarlo, ¿verdad? O alguien de pronto puede mostrar respeto, temor. Y por eso, cuando usted le solicite algo o tenga una idea, entonces la va a poner en práctica. Una persona, por ejemplo, un hijo del Eterno, que tenga una gran idea comercial, digamos, científica, y un secular, una persona del mundo, que tenga respeto o admiración por esa persona, le puede proporcionar todo lo que necesite para que lleve a cabo. Y eso va a ser un beneficio para el Hijo del Eterno. Eso lo hace el Eterno. Es una influencia que el Eterno pone en una persona a favor de un hijo de él. Es comprobable porque cuando Abraham fue a Egipto, el rey de Egipto, que era el padre de Agar, por cierto, de ahí sale Agar, de ese rey de Egipto, que se ganó el trono a base de habilidad, que ya se lo he narrado en otras enseñanzas. A base de habilidad, pues fue un hombre muy hábil que cautivó al rey anterior de Egipto a tal punto que lo hizo segundo al mando y sucesor del trono, porque él era muy hábil, era una persona, lo que hoy en día podemos llamar en el argot popular como, bueno, ¿cómo podríamos decir? Una persona, un cuentero, así una persona que es muy hábil con sus palabras y muy fácil para incentivar a personas a hacer lo que él quiere, los motiva a hacer lo que él quiere, ¿verdad? Es una persona muy hábil. Así fue este rey del episodio de Abraham. Él conquistó el trono a base de habilidad de sus palabras. Bien, bueno, eso ya lo hemos visto en otro tema, no nos vamos a apartar. Entonces, en todo lo que es Asia Occidental, desde el mar Mediterráneo, la Franja de Gaza, lo que hoy es el asentamiento de Israel, lo que es Jordania, lo que es Cisjordania y una parte de Asiria, eso era el territorio que había conquistado el pueblo de Israel. Era el Canaán que Israel conquistó, hasta un extremo del Líbano, de lo que hoy es el Líbano y Jordania, hasta el Mediterráneo. Eso lo conquistó el pueblo de Israel, pero no concuerda todavía con la promesa que se le hizo a Abraham, que desde el río Nilo, desde la ribera del Nilo, hasta las riberas del gran Éufrates. Entonces eso todavía, hermano, no ha acontecido. Entonces, ubicándonos una vez más en el mapa de la salida del pueblo de Israel, cuando conquistó Israel la Eret HaMutahat, la tierra prometida, lo que tanto se habla hoy, la tierra prometida, lo conquista el pueblo de Israel, que lo vamos a ver más adelante cuando ya nos corresponda en el libro de Éxodo, la salida de Israel, en esta gran historia que vamos a ir escribiendo. Entonces vamos a ver en un mapa el territorio que cruzó Israel en el desierto, donde murieron esos 40 años, toda esa generación que no quiso abrir el corazón al Eterno. Y luego entró a Canaán. Cuando se encuentra con Jericó, ya les expliqué científicamente, podemos hacer un gran estudio cuando lleguemos a ese punto de Jericó, que por cierto me comprometo a buscar más información de Jericó, de la falla tectónica que es comprobable que existe en ese territorio. Y ya acá yo ya puedo entender cómo es que se cayeron las torres, porque eran unas gran torres, una gran muralla que había levantado este pueblo, el pueblo que vivía en Jericó. ¿Cómo se cayeron? Solo sonando las trompetas se cayeron. Desde ese punto de vista religioso, un científico no lo va a creer, no lo va a convencer. Usted, un científico, va a decirle no, es que el pueblo de Israel se ubicó en una posición en la que tocaron las trompetas y se cayeron por milagro se cayeron las torres, se cayó el muro,
Un científico eso no se lo va a creer, porque no es comprobable. Pero cuando nosotros vamos a ver la falla geológica de ese territorio y la composición de las capas tectónicas, entonces nos vamos a dar cuenta que el movimiento telúrico, porque era una zona sísmica, el movimiento telúrico que Yahweh sabía en el momento preciso que los llevó y los ordenó en orden de batalla, ¿para qué? Para que estén en una posición la cual cuando se caigan los muros no les afecte a ellos. Ese fue el orden de batalla que los puso. Cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta de la ubicación en la que Yahweh puso a su ejército, para que no sufran las consecuencias del terremoto que ocasionó la caída de los muros, para que ellos puedan conquistar. Esa es la parte científica que nosotros estamos trayendo para que usted abra la mente a la realidad y salga del proceso de la religión, que no nos lleva a nada. Es el proceso científico que nosotros tenemos que adentrarnos en el conocimiento de la Escritura. Así es realmente como ocurrieron las cosas. Ahora bien, ya para terminar, porque se me están durmiendo creo los hermanos en la narrativa, entonces vamos a ir a dónde, hermano. Vamos a ir al hecho de cuando Abraham fue a Egipto. Abraham fue a Egipto y salió de Egipto con riqueza, y también salió con una esclava que le dieron a Sara. Se llamaba Agar, la hija del rey. Aquí en la Biblia no dice, no lo dice, pero en Sefer Yazar sí narra esa parte histórica de quién era Agar. Génesis 12:9. Luego Abraham viajó por etapas hacia el Negev. Abraham dice que viajó hacia el desierto, en el Negev. Hubo un gran hambre en la tierra y Abraham bajó a Misrayim. Misrayim es Egipto en hebreo, para residir como extranjero. En los 3 episodios, como ocurre en las leyes de los hombres, como el Código Hammurabi, que fue un código que lo utilizaron todas estas naciones. Los ditistas. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, basados en sus ordenamientos legales, no podían tomar a la mujer de otro. Por eso es que Abraham tenía temor. Abraham conocía lo que nosotros no sabemos bien, ¿verdad? Y él sí sabía cómo se manejaban las leyes en estos poblados. Entonces le dijo a Sara: di que eres mi hermana, porque si saben que eres mi esposa, para librarse de la ley que les impedía tomar la mujer de otro, tenían que matarlo. Entonces por eso le dijo: dile que eres mi hermana. Y de hecho no mentía. ¿Por qué? Porque era su sobrina. Y al decir mi hermana es porque era de su familia. Porque Sara era su sobrina, era la hija de Aram, del hermano mayor de Abraham, que era 10 años mayor a él, 34 años mayor a él. De hecho, entre Abraham y Sara había 10 años de distancia. Abraham era mayor 10 años que Sara. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando Faraón supo por el sueño que le dio Yahweh que había tomado la mujer de un hombre, y eso no se podía hacer, y eso se penalizaba, o tenía que restituirle a la mujer y darle al varón una recompensa. Entonces, por esa causa, el rey de Egipto, que aún no era Faraón, por cierto, porque luego se llamaron Faraón, a partir de este rey del que se presenta en este episodio, se comenzaron a llamar Faraón, porque Faraón, precisamente en el idioma egipcio, significa hombre hábil o significa embaucador. Eso era el rey de Egipto antes de ser rey. Era un embaucador, un hombre muy hábil con las palabras, y así llegó al trono. Desde ahí se comenzaron a llamar los faraones, porque eso es lo que significa. Los embaucadores comenzaron a llamarse. ¿Sí ve? Entonces, si nosotros no incurrimos, no vamos a leer, no sabíamos estas cosas. Ok. Entonces Sara es devuelta a su esposo Abraham, y en recompensa le dio gran riqueza.
este faraón, este embaucador, este que era rey de Egipto, le dio gran riqueza y le da a su hija. Y le dice a su hija, acá no está en la Biblia, mis palabras no las estoy leyendo en la Biblia, pero sí está en el Sefer Yatzar. Esa narración está en el Sefer. Y le dice este faraón a su hija, ándate con este hombre, que te va a ir mejor con este hombre que siendo la hija de un rey. Mire, siendo esclava de la familia de Abraham le iba a ir mejor. Y ciertamente le fue mejor. ¿Por qué? Porque el hijo que nació de ella, Ismael, tuvo 12 reyes. Y fue posesionario de un gran territorio que ni siquiera los reyes de Egipto pudieron lograr. Entonces tuvo razón, ¿verdad? Porque él entendió que ese era un hijo del Dios Todopoderoso, que ya era famoso. ¿Por qué? Porque habían ocurrido muchos eventos, ¿verdad? Y sabía que ese sí era un Dios del poder, el Dios de Israel. Así es como sale Abraham con mucha riqueza de Egipto. Algo que ocurrió luego también con el pueblo de Israel en días de Moisés. Ahora, hay otro suceso acá en esta parte de la historia. Se lo voy a narrar brevemente de lo que dice. Ya en el capítulo 13 de Génesis encontramos que Abraham, recordemos que cuando Abraham salió, eso ya lo leímos en el estudio anterior, cuando él salió, se llevó a Lot, su sobrino, el hijo de Harán, que murió en el horno de fuego. Recuerden que el hermano mayor de Abraham murió por orden de Nimrod, porque su padre Taré mintió y dijo que él le había aconsejado que no le dé a Abraham, no era un reino próspero, que era, digamos, un reino totalmente pequeño. Y cuando él va a las ruinas de Samaria, encuentra las ruinas de un edificio que era un majestuoso palacio real, donde concluye, según sus conocimientos, que era imposible que sea un reino pobre, si no hubieran podido levantar gran majestuoso palacio para el rey. Entonces él concluye que estos reyes, y sobre todo un rey, el rey, si mal no recuerdo, el rey Otri, era un rey muy rico y poderoso, y que era un reino muy grande. Digamos, políticamente, su situación geopolítica era mayor a la de Judá, el reino del sur, porque eran 10 tribus, era un territorio más grande y era más fértil que el territorio de Judá, porque el territorio de Judá es pedregoso. Entonces, siendo un lugar mucho más fértil, pues tiene que haber tenido un desarrollo socioeconómico mayor. Pero la perspectiva de la Escritura no habla de su bonanza económica. La perspectiva de la Escritura habla es de reyes que no hicieron la voluntad del Eterno y por eso levantó otros reinos que lo conquistaron, como el reino de Asiria, que los llevó cautivos. Pero no habla específicamente de la bonanza de uno u otro reino. Entonces él encuentra ahí una contradicción en su libro que lo escribe, porque dice que no pudo haber sido explicado o narrado de un reino poderoso y un reino inferior, porque Judá debería haber sido inferior al reino de Israel. Y en eso, socioeconómicamente hablando, es real. Él no se está equivocando, ni él está diciendo algo que no dice la Escritura. Él está llevando un conocimiento técnico por las circunstancias en las que se desarrollaron estos dos reinos. Entonces no podemos descalificarlo a él como un científico, como un investigador, ni como un hereje por lo que escribe. Simplemente le está dando a conocer una realidad de lo que sucedió. Pues eso no significa que la promesa de que un ateo es una persona que dice no creer en Dios. Pero un ateo, para saber o para decir que no cree en Dios, está seguro de que Dios existe, porque si no, no dijera yo me niego a creer en Dios. Eso es un ateo. Pero realmente el pensamiento de un ateo es no creer en las religiones. Eso es lo que sucede en la vida de un ateo. Y esto lo sé así, es cierto, porque durante 25 años de mi vida yo me declaré ateo e hice investigaciones para refutar la existencia de Dios. Investigaciones que hoy en día dan un buen resultado en los estudios que yo estoy realizando con relación a la Escritura. Ahora bien, ¿por qué hay quienes dicen que lo que nosotros decimos no está en la Escritura y por eso lo descalifican? Es por falta de conocimiento, por falta de investigación.
Fíjense que existe una persona en Israel, en Tel Aviv exactamente, vive en Tel Aviv, es un israelita. Él se llama Israel Felkenstein. Este hombre es el director del Instituto Antropológico, creo que es un instituto de investigación de arqueología de Tel Aviv, y es profesor de la Universidad de Tel Aviv. Conocedor de los idiomas antiguos, por cierto, un hombre pues muy probo en cuanto a su conocimiento. Y él hace una serie de estudios, por cierto escribió un libro que se llama Desenterrando la Biblia, en donde él hace aparecer ciertas contradicciones de la Biblia. ¿Pero por qué, hermanos? Es por la perspectiva de cómo se la vea. Porque si usted estudia la Biblia desde una perspectiva religiosa, entonces habrá episodios o conocimientos científicos que choquen con el conocimiento religioso. ¿Por qué? Porque un fanático religioso no estudia la Biblia con ciencia. Entonces, en ese sentido, nunca un religioso va a poder convencer a un ateo. Jamás. Durante 25 años de mi vida no hubo persona religiosa que me pueda convencer. Y yo había hablado y estudiado junto a muchos buenos religiosos y nunca me pudieron convencer. ¿Por qué? Porque las refutaciones científicas que yo hacía eran superior a la exposición religiosa, porque ciertamente la exposición religiosa carece de conocimiento, está llena de fatuidades que no tienen nada que ver con la verdad de la Escritura, y esa es una verdad. Por eso una persona cuando despierta el cristianismo, que es un extremo religioso, y va hacia el judaísmo, que es otro extremo religioso, no encuentra concordancia con la ciencia. Nada de la exposición religiosa encuentra cimiento en la ciencia. ¿Por qué? Porque está basado en ¿qué? En un dogma religioso alejado de la verdad de la Escritura. Por eso no pueden entender cómo es que Moisés cruzó el mar luego de ser abierto. Imagínense el declive que tiene el mar. Cómo bajaron y luego subieron con la cantidad de animales, niños y la cantidad de personas. Cómo subieron luego ese declive, esa inclinación del mar hacia la superficie terrestre. Eso humanamente es imposible. Pero si el Eterno los guía, como de hecho los guió, en el mar de los juncos, donde hay una montaña dentro del mar, y habiendo menguado las aguas, pudieron pasar por ese sendero. Entonces eso es factible y es comprobable científicamente. Entonces se cae ahí la doctrina religiosa, es decir, que fue que abrió lo profundo del mar y luego mágicamente cruzaron. Y eso no se lo va a entender ningún científico porque no es comprobable. Fíjense ustedes qué ocurrió con Jericó. Jericó está asentado en una zona geográfica donde tiene estamos en vivo desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, para llevar a cabo esta transmisión, esta enseñanza de este día de Shabbat. Continuando con la historia que veníamos haciendo ya desde varias semanas, con relación primero a la creación, y ahora estamos en la vida luego del diluvio. Bien, por cierto, seguramente habrán, como de hecho hemos escuchado de algunas personas que dicen que por las cosas que nosotros referimos en este tema, en estas enseñanzas, en estas investigaciones, no es posiblemente de agrado de varias personas, por cuanto asumen que lo dicho aquí en esta transmisión y en el posterior video que quedan grabados no tiene relación con la Escritura. Y eso es lo que hoy nosotros queremos aclarar. Aclarar un tema muy esencial dentro del conocimiento real y verdadero del Eterno. Que ciertamente las Escrituras se las puede interpretar o se puede tener un pensamiento dependiendo del dependiendo de la perspectiva de cómo se la vea. Adelante, por favor, agáchese por ahí para que la cámara no lo vea. Así agachadito, ya, para que la cámara no lo vea. Bien. ¿Qué es lo que estábamos
tratando de mostrar en lo que tiene relación o lo que está relacionado. Pásenlo, no se preocupe. Un poquito elevale eso, que se puede pasar un poco más elevado. Entonces, con lo que tiene relación a qué? Al pensamiento, la perspectiva, cómo se vea. Algo que debe quedar muy claro es esto, hermano. Cuando frente a usted esté un ateo, geográficamente su relieve tiene fallas tectónicas. Entonces, si nosotros vamos a hacer un estudio científico de cómo fue que cayeron las murallas de Jericó, porque era una ciudad muy amurallada y de gente muy fuerte y poderosa, que seguramente físicamente no iba a poder derrotar a Israel, pero con la ayuda del Eterno, porque él planificó el día exacto donde iba a haber un terremoto en Jericó por las fallas geológicas que tenía, y entonces cayeron, las murallas y la mayoría de su gente pereció. Luego entonces el pueblo de Israel pudo invadirlos y a filo de espada conquistar el territorio. Entonces sí ve que suena lógico cuando hay conocimiento científico de las cosas. Pero desde el tema religioso, ¿qué podríamos decir? Yahweh les dijo que tocaran la trompeta y comenzaron a caer las torres y se acabó. Pero usted de eso no lo va a convencer un ateo. Con eso usted no va a convencer a un científico. Con ese dogma religioso, no. Tiene que ser un estudio profundo. Entonces, como nosotros traemos este tipo de estudio profundo de ciencia para comprobar la escritura, quienes no tienen el conocimiento o quienes no han hecho la investigación, por no entenderlo, lo descalifican. Y entonces no aplican lo que dice Pablo. Pablo dice en Tesalonicenses que hay que analizarlo todo, retener lo que sirve, lo bueno, y desechar lo malo. Eso es el consejo de Pablo y eso es lo que debemos hacer. Así se lleva una investigación, así se aprende, así se llega al conocimiento. Entonces, bien, hay un hecho que le decía en este libro que escribe este israelita, Israel Fechester, que dice, por ejemplo, que hay una contradicción en cuanto al libro de los reyes, o en la crónica de los reyes. ¿Por qué? Porque se hace ver al reino del norte como un reino insignificante, los reyes malditos se los llama, y que su rey